Bandita hace trampa. Stripe solo quiere dinero y el papá de Loki traumatiza a los niños. Los papás del mundo de Bluey no son lo que imaginas. Prepárate para ver las barbaridades que estos tipos hacen en la vida de sus hijos. Ya lo sabes, ¿verdad? Está comenzando otro Cine Wave. Stripe. Para quienes no lo saben, el tío Stripe gana dinero a costa de su hija Muffin. ¿Eso está mal? No lo sé. ¿Qué pensarías de irte a trabajar mientras tu papá se queda en casa jugando? Muffin tiene un canal de YouTube y no hay nada de malo en eso. Pero el problema es que al parecer Stripe hace que algunas tiendas de juguetes les manden juguetes que a Muffin no le gustan solo porque son famosos, para que después la cachorrita haga el unboxing de ellos, aunque no quiera. Y eso genera visitas y dinero para Stripe. Y eso está mal. Ven a ver la escena del mini episodio Unboxing, cuando tuvo un ataque de furia frente a su hija y golpeó el camión de juguete contra la mesa. Y eso le hace daño a Muffin, porque ella imita el comportamiento irritado de su papá. La violencia no resuelve nada. Mira a la pobre Muffin comportándose de la misma manera. ¿Crees que eso fue todo? Para nada. Ven a ver lo que hizo en la serie. Vemos a Stripe y a Trixie peleando frente a Socks, su hija menor, durante una fiesta de bodas, lo cual es un pésimo ejemplo, ya que la niña usó las figuras del pastel de bodas para imitar los insultos de sus padres. ¿Quieres saber cuál es la peor parte? Tal vez sea cosa de familia, porque Bandit también tiene sus defectos. Bandit. ¿Sabías que existen mujeres en el mundo real que están enamoradas de Bandit porque es un buen papá? Es en serio. Incluso hay noticias sobre eso. Échales un vistazo. Pero tal vez no deberían estarlo, porque el señor Healer comete muchísimas tonterías. ¿Recuerdas el día en que hizo trampa en una carrera contra Bluey, jalándola hacia atrás solo porque su hija estaba a punto de ganar? Aquello fue un error enorme y un ejemplo terrible para una niña. Pausa el video justo en la escena en la que jala a su hija y hace trampa en la carrera. ¿Quieres ver otro de sus errores? Ve a ver el episodio Hadas, cuando es súper grosero con Bingo, aunque ella quería hacerle una declaración de amor. Bandit puede ser un papá lleno de errores, pero tenemos que ser justos. Es, por mucho, el padre más especial de la caricatura, y no es casualidad que probablemente sea el mejor papá de todas las caricaturas. El mayor ejemplo de eso ocurrió en el episodio El Cartel, cuando el señor Healer decidió ganar más dinero solo para que su familia pudiera vivir feliz en la casa que siempre había amado, y eso es lo que lo convierte en el mejor de todos. Nada que ver con el vecino loco que tiene. Pat, ni se te ocurra decirnos que te gusta el papá de Loki. Les regaló los juguetes de su hijo a otros niños, y eran de su hijo menor, y para empeorar las cosas, consiguió traumatizar a varios niños al mismo tiempo sin ninguna preocupación. Pausa el video en el momento en que le está dando el regalo de Chucky a Lila. Mira lo que hace. Mientras entrega la caja del regalo a otra niña, Chucky tiene un ataque de pánico. Al mismo tiempo, la pobre Bingo está llorando porque se dio cuenta de que no va a recibir nada. Y justo en medio de ellos está Pom Pom con un billete en la mano, sin saber qué hacer. Eso es porque ella quería el juguete y no otra cosa. Entendemos que lo que quería era enseñarles a los niños que a veces se pierde y que no pasa nada. Tiene sentido. Incluso consiguió que todos cambiaran de opinión. Pero sé sincero, ¿tiene derecho a educar a los hijos de otras personas? ¿Quieres ver por qué esto es un problema? En el mismo episodio, vas a ver que retira un juguete que debería haber sido de Pom Pom y todos los niños que están alrededor se ponen tristes por eso. Por lo menos su intención era buena. Hay gente mucho peor, ¿sabías? Bob. Estamos hablando de Bob, el papá de Bandit. Ni siquiera sabe cómo se llaman sus hijos y no ayudaba a su esposa a criar a los niños. Descubrimos todo esto en el episodio Cuento de Hadas, cuando simplemente olvidó el nombre de Bandit. Ve a mirar la escena de la playa en el recuerdo del señor Healer. Ese día, el abuelo Bob llamó a Bandit Stripe y después Rat, que es el apodo de su hijo mayor, y luego simplemente dijo, no sé cuál es tu nombre. Y Bandit dijo que sus padres no ayudaban demasiado. ¿Sabes cuál es la parte más graciosa? Que él sabía que Bandit no podía hablar y preguntó cómo podía quitarles la voz a los otros dos cachorros también, porque quería silencio. Por lo menos vivía con sus hijos. No se puede decir lo mismo del papá de Chili. ¿Te gustaría formar parte de la familia Healer y ser primo de Bluey? Comenta el hashtag Bluey para que sepamos que te gusta la cachorrita azul. Morty. El otro abuelo de Bluey también entra en nuestra lista como un mal padre y un mal abuelo. En el episodio Abuelo, decide que no va a cuidar su propia salud y corre con las niñas hacia el bosque, aunque tiene un problema del corazón. Ve al momento en el que obliga a sus nietas a remar una canoa pesada, aunque son unas niñas, solo porque quería escapar de Chili. Y lo peor de todo es que ella casi cae al río. Bueno, en realidad sí cae, pero logra salir nadando. Ese fue realmente uno de los momentos más incorrectos de la caricatura. No puedes enseñarles a los niños a escapar de sus madres, principalmente cuando tú eres quien necesita cuidar su salud. Pero hay un papá
que es buena persona, solo que no es divertido. Frank, el papá de Chloe, es conocido como el papá más aburrido de la serie, pero tienes que darle un poco de crédito porque en realidad intenta ser un buen tipo de verdad. El problema de Frank es que lamentablemente piensa demasiado las cosas sin entender que solo es un juego y que no pasa nada si uno se equivoca de vez en cuando. Por eso, en el episodio Pulpo, si miras la expresión de Chloe y ves lo molesta que está porque su papá no entiende las reglas del juego, vas a darte cuenta de que jugar con Frank, el dálmata, no es divertido. Jugar tiene que ver con usar la imaginación. Puede ser cualquier cosa, puede ser un dragón o un hechicero de las estrellas. No importa, solo es un juego, pero Frank no entiende eso y ese es el motivo por el que entra en nuestra lista como un papá que a veces arruina la diversión. Pero es importante mostrar que siempre intenta mejorar. De no ser así, no habría abrazado a su hija como lo hizo en el episodio Pulpo. No se puede decir lo mismo del papá de Rusty, que ni siquiera vive realmente con el niño. Señor Kelpie, el papá de Rusty no vive con la familia, pero sigue casado con la mamá de los niños, solo que es soldado y por eso necesita pasar un tiempo lejos de casa debido a su trabajo. Por eso, descubrimos que la familia de Rusty pasa mucho tiempo sin su papá y eso, por más triste que sea, no lo convierte en un mal padre. Todo lo contrario, todas las imágenes que tenemos del señor Kelpie muestran que es un excelente papá, como cuando fue a recoger a su hijo a la escuela en el episodio Ejército, o cuando estaba en la playa jugando cricket con sus hijos y su esposa, lo que quiere decir que dedica todo el tiempo que tiene a su familia, y aunque no siempre pueda hacerlo, siempre les manda cartas. Fido. Uno de los mejores papás del universo de Bluey es Fido. Él es el papá de Winnie y conoció a Bluey y a Bandit en el parque de la ciudad. Es un personaje que lamentablemente aparece muy poco, pero en el episodio Café descubrimos que se parece al señor Healer. Le gusta usar la imaginación y salir corriendo para que las niñas jueguen con él, sin mencionar que es un papá súper presente en la vida de su hija y la lleva al parque todos los días, lo cual es genial. El papá de Winnie entra en nuestra lista como uno de los mejores, porque respeta las amistades de su hija, pero no podemos decir lo mismo del siguiente personaje. ¿Quieres descubrir más? Aquí en el canal hay un nuevo video todos los días, así que suscríbete y activa la campanita para estar siempre al tanto. Jean-Luc. El papá de Jean-Luc realmente es uno de los peores y ni siquiera intentes convencernos de lo contrario, porque hizo algo terrible en el episodio Camping. Él sabía que su hijo había creado una amistad con Bluey durante las vacaciones, pero tanto él como la mamá de Jean-Luc no dejaron que su hijo se despidiera de Bluey y eso es terrible. Regresa al momento en el que los dos cachorros se están abrazando. El perrito está triste porque sabe que se va a ir, pero no le dice nada a Bluey ni intenta mandarle alguna señal, porque sus padres seguramente no lo dejaron despedirse. Claro, esto es solo una teoría, pero si Jean-Luc podía comunicarse con Bluey, ¿por qué se puso triste y no le dijo que se iba a ir? Es bastante sospechoso. Seguramente estaba siguiendo las órdenes de sus padres. Cornelius. El papá de Winton, Cornelius, es un buen padre, pero tiene algunos defectos. Empecemos por el hecho de que tuvo muchas novias después de divorciarse de su esposa. Hasta ahora ha tenido 2 novias. Una mujer con la que estaba en una cita en el episodio Juego del Silencio. Y después la mamá de los Terriers. Puedes ir a ver el penúltimo episodio de la serie. Aparece con otra novia y eso es malo para Winton, porque el cachorrito podría pensar que su papá no es capaz de mantener una relación. Primero su mamá y después otras 2 novias. Otro problema con Cornelius ocurre en el episodio TV de la tienda, en un detalle para el que necesitas pausar la imagen. El auto naranja es suyo y en la ventana podemos ver un dibujo de Winton con sus padres, pero una de las figuras está borrada. Sin duda, la figura borrada es la de la mamá, y como los padres del cachorrito se separaron y el auto pertenece al papá de Winton, es casi seguro que Cornelius fue quien arruinó el dibujo. Jack. El papá de Jack Russell es, sin duda, uno de los mejores padres de la caricatura, y el episodio Exploradores lo demuestra muy bien. Vea la escena en la que decide tomar un atajo para recoger a su hijo en la escuela. El camino de tierra es malo para su auto, pero necesita tomar un atajo. Por eso, el auto terminó completamente sucio y rayado por las ramas de los árboles. Podría haberse tardado un poco más en llegar a la escuela, pero se había quedado sin batería en el celular y estaba perdido. Podría no haber tomado el camino de tierra, pero lo hizo porque su hijo estaba solo en la escuela. Prefirió dañar su auto en lugar de abandonar a su hijo por un poco más de tiempo, y por eso es un papá maravilloso. Claro, todos los papás de nuestra lista tienen sus defectos, pero aman a sus hijos, y es muy divertido ver cómo todos se meten en problemas intentando hacer más feliz la vida de sus cachorros. Y si quieres saber mucho más sobre el universo de las animaciones, dejamos 2 videos en tu pantalla para que elijas y sigas divirtiéndote con nosotros. Nos vemos en el próximo video.